duermo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Y aquí en adelante, de 5 que hay en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En la semana pasada recordarán que proclamamos textos más extensos de la liturgia, sobre todo la carta a los Hebreos y el Evangelio de San Lucas, muy extenso. Ahora son textos más cortos. Pero en estos textos que acabamos de escuchar encontramos como ciertas contradicciones a lo que realmente Jesús nos enseña. Porque aquí está diciendo Jesús que Él no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Y se contradice porque Él mismo pide la paz, desea la paz y dice que Él es la paz. Entonces, pues la paz es la guerra. También aquí vemos que Jesús como que se presenta como causa de división o de confrontación entre los miembros de una familia. Parece que Jesús no quiere la unidad, cuando realmente en el Evangelio de San Juan Él ora por la unidad y pide porque todos seamos uno, pero luego dice que viene a traer la división y no solo la confrontación. No solo la división, sino hasta la confrontación. Y sin embargo, en otros pasajes nos dice, ¿verdad?, que procuremos no vernos en pleitos, no vernos en discusiones de herencias, en confrontaciones por algún conflicto que tengas con alguien. No, trata de arreglarte, para que no tengan que hacer más grande el conflicto. Y ahora que lo que más suspiramos es la paz, en medio de tanta guerra, me decía un señor que le dio una estampita de la Virgen de María Reina. Dice: Padre, con esto ya no me van a robar mi carro porque ya van 2 que me roban. Le digo: pues yo no le puedo garantizar eso, porque si no, pues sería mentira, ¿verdad? Pero mire, yo le pido a Dios, y sin embargo, solo Dios sabe por qué permite esas cosas. De hecho, la vida es paradójica. No solo es que Jesús se contradiga, sino que la vida tiene muchas contradicciones. ¿Sí? Es fácil, por ejemplo, Jesús busca la soledad, Él quiere estar solo, pero también nos dice que no es bueno que estemos solos. Entonces, pues bueno, no es bueno estar solo, depende, ¿sí? Todo tiene sus asegúnes, todo tiene sus bemoles. Pero entonces, ¿cómo podemos entender a Jesús? Hay que ir a la persona, porque cuando Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad, entonces la verdad es una persona. La verdad es Cristo, es decir, toda su persona es la verdad. Si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a Él. No precisamente quererlo entender desde la lógica humana, porque hay muchas enseñanzas que Cristo nos da que son realmente vistos desde la mentalidad del mundo absurdas, como pues eso de que tienes que renunciar a ti mismo. Entonces, ¿dónde está la autoestima? ¿Dónde está la valoración de ti mismo? Pero eso no se entiende aquí. Y la palabra de Dios nos da la clave para poder realmente llegar a la verdadera sabiduría. Sí. De que no nos quedemos en la superficie, que no interpretemos solo literalmente como que al pie de la letra. Pues es que así dijo Cristo, que Él vino a hacer la guerra, pues también nosotros hay que hacer la guerra. Y sí, de hecho, en muchas ocasiones hay quienes han interpretado estas palabras como una justificación para hacer la guerra. El mismo San Agustín, él estaba a favor de la guerra, no solo él. Y pues, incluso hubo
hubo papas que iban a la guerra. O sea, no hay que espantarnos de la realidad como es, ¿no? Porque la misma realidad es contradictoria y uno tiene que saber discernir. Incluso en las situaciones difíciles en las que no podemos nosotros resolver ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque incluso dentro de nuestro interior hay quien vive en una lucha interior, en un conflicto interior. Y entonces tendríamos que empezar por nuestra propia interioridad. Porque si no tienes esa paz interior, ¿cómo puedes ser artífice de paz en el mundo? Tampoco puedes ser artífice de paz en una familia, siendo tú una persona conflictiva, porque no has resuelto tantos conflictos internos. ¿Cómo vas a poder transmitir la paz? Y luego, por ejemplo, luego no es fácil. Ahí tenemos el testimonio del profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios que la gente le fue a pedir al rey que les diera, que les diera permiso de deshacerse de Jeremías, porque era una persona muy conflictiva. Estaba causando mucho desánimo en las personas, como un profeta de mal agüero. En vez de animar, desanima. Y el rey les dijo, pues, como que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pues ahí lo tienen, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo ir en contra de ustedes. Algo parecido sucede con Herodes, ¿verdad? Cuando manda decapitar a Juan, pues se siente, no es libre. Y pues ellos agarraron a Jeremías y lo echaron a un pozo. Pero luego fueron otros y le dijeron, no, pues es que sácalo, o sea, ¿cómo vas a dejar que se muera el profeta? ¿Qué es lo que pasaba con Jeremías? Él cuando experimentó el llamado de Dios, su experiencia fue esta. Dice, es que yo no puedo callar. Yo siento un fuerte impulso a hablar. Tengo que gritar, tengo que decir. Y si no lo hago, no puedo estar tranquilo. Pero él no quería, sí quería y no quería. ¿Por qué? Porque todo lo que él anunciaba, pues era difícil que lo entendiera la gente. Y le trajo problemas. No quería los problemas, pero sentía un fuerte impulso interior. Y de ahí le derivaron pues, todos los problemas. No solo él. Tuvo conflictos. El mismo que hizo Jesús, nos dice la carta de los Hebreos, que él no tuvo miedo, ¿verdad? Aquí se nos ve letra como dice la palabra de Dios. Que no tuvo miedo a la oposición, sino que al contrario, quiso sufrir tanto oposición de los pecadores. O sea, él aceptó el rechazo, quiso sufrir la oposición, aceptó. ¿Y por qué aceptó? ¿Porque le gustaba sufrir, era masoquista, o era conflictivo, o quería tener problemas? No, realmente Jesús pues, no quería tener problemas, pero él tenía que ser fiel a lo que el Padre le decía, y sus enseñanzas fueron signo de contradicción, causaron conflicto. Pero él aceptó la oposición en el sentido de que a consecuencia de su predicación, pues se ganó muchos enemigos, y los enemigos los llevaron a la muerte y él aceptó la muerte, no opuso resistencia. Entonces toda esa violencia del mundo se descargó en él. Vean ustedes, entonces realmente no es que Cristo quisiera la guerra. ¿Quién la guerra? Y si él quisiera la guerra, yo creo que la principal guerra se debate en tu interior. Es una lucha. Tienes que luchar contra tu ego, contra esa violencia interna. Y así estás en paz con Dios, porque cuando te reconcilias contigo mismo, te reconcilias con Dios y puedes ser agente de reconciliación en el mundo. Entonces, para entender a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? A ver, lo que tenemos que hacer, fíjense, lo que dice la carta a los Hebreos. Mantenga fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si ustedes quieren alcanzar la meta,
tiene que perseverar, ¿sí? Y mantener, fija su mirada en la meta. ¿Y la meta para nosotros quién es? Cristo. Lo que está diciendo la carta de los Hebreos es: mira a Jesús, miren al crucificado, míralo, o sea, contempla. Y yo les sugiero, y no me canso de sugerirlo, que la oración más perfecta es esa, la de contemplarla, la de quedarte mirando a Jesús crucificado. No necesariamente tienes que tener la imagen del crucificado enfrente, pero entender que todas las enseñanzas de Jesucristo se resumen y se sintetizan en su crucifixión. El mensaje de Jesús es la cruz. Y ya ven que la cruz también es un signo de contradicción. De hecho, cuando Pablo predicaba, él decía: es que nosotros lo único que predicamos es la cruz de Jesucristo. ¿Sí? Escándalo para los judíos, necedad para los paganos. Para los paganos era algo necio escuchar eso, de que un hombre murió en una cruz y por la cruz nos salvó. Y para los judíos era un escándalo. Pero eso predicamos. Esa es la esencia del mensaje de Jesucristo. Y contradice toda la mentalidad del mundo. Pero fíjense una cosa interesante. No sé si ya se les había mencionado el domingo pasado, pero ¿por qué hay personas que aceptan este mensaje a pesar de que contradice toda lógica humana? ¿Por qué? En diferentes grados, claro está, porque algunos no aceptan totalmente el mensaje de Jesús, lo reciben a modo, a conveniencia. Esto sí me conviene, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no. Pero de lo que sí no podemos prescindir es de la cruz de Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dice: ay de mí si yo predicara un Jesús sin cruz, porque estaríamos endulzando. No tiene sentido. O sea, igual tampoco es correcto predicar una cruz sin Cristo, porque realmente Cristo es el amor que le da sentido al dolor, al sufrimiento, y que vale la pena morir por Cristo, que quiere decir morir por los grandes valores trascendentales. Pero también Cristo mismo nos enseña a ser prudentes, nosotros como las serpientes, pero prudentes. Es decir, tampoco se trata de hacerse conflictos innecesarios. No tienen que discernir. ¿Cómo entonces podemos nosotros mantenernos contemplando? Contemplando llegas a la verdad. Eso se lo garantizo. Contemplando a Jesús en la cruz. La oración de contemplación. Luego más adelante dice la carta a los Hebreos: mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanto oposiciones. Medita. Y la meditación, muchos no la entienden, ¿verdad? Porque muchos entienden la meditación como raciocinio, como querer entender desde la lógica humana, pero eso no se entiende desde la mente. Desde los pequeñitos no lo entienden. ¿Por qué? Porque ustedes pueden alguna vez haber pasado por esto en la niñez, o haber escuchado a un hijo, un nieto, que les pregunta: oye, ¿y por qué está ahí Jesús en la cruz? ¿Por qué está ahí? Como que es algo que no aceptamos, ¿no? Que es duro de aceptar. Sin embargo, no se entiende así nada más porque sí. Entonces son dos cosas: contemplar y meditar. Así llegas a la verdad suprema, a la verdad de existencia, no a la verdad teórica. Y lo aceptas también cuando escuchas esa verdad encarnada. ¿Por qué Jesús convenció a sus discípulos? Claro que mucha gente no lo aceptó, ¿verdad? Pero hubo muchos que se convencieron. ¿Por qué? Porque él predicaba una verdad encarnada. De hecho, se convencieron 100% hasta que vieron que él mismo hizo lo que predicaba. Es decir, renunció a sí mismo, tomó su cruz y se ofrendó en sacrificio por nosotros. Y esa verdad encarnada también la encarna
es dar la vida por el reino, por la verdad, por la justicia. Y hasta la actualidad, ¿por qué muchas personas siguen creyendo en Jesús? Porque lo han aprendido de alguien que lo ha encarnado. Aunque no sea 100, pero lo ha encarnado. Alguien que lo vive. Y eso te atrae, te dice, bueno, pues si eso le pasó a Charles de Foucault, que él que había perdido la fe, que realmente no la perdió, sino que pues, se enfrió su fe. Cuando se acercó para querer saber más de su fe, buscó un sacerdote y fue con el sacerdote. El sacerdote le dice, porque él quería que lo instruyera, ¿no? Pero le dice, no, si quieres que te instruya, primero arrodíllate y confiésate. Y después escuchas misa y después te instruyo. Lo hizo. Y él dijo, yo no sé por qué, pero si hay un hombre que me convence con su predicación, con su testimonio, con su palabra,